también puede que haya alguna adenoma por ahí, pero pues eso es respecto a tiroides. Y ya pues de sistema nervioso central es solo tumoral, no sería nada de, bueno, infarto o necrosis hemorrágica, tal vez asociado a un tumor, pero no como evento aislado, sí, principal de cada uno. Entonces, vamos a ver este primero. Esto corresponde entonces a glándula tiroides, donde vemos que está aumentada de tamaño, ¿sí? A expensas de, bueno, esto está aquí muy cortado, a expensas de unas lesiones que dan en la superficie un aspecto nodular, ¿no? Entonces se palpan ahí nodulitos múltiples por toda la extensión de la glándula, distorsionan la arquitectura y además la hacen aumentar de tamaño y de peso. Generalmente se extirpan cuando son de más de 100 mililitros o 100 centímetros cúbicos, y también cuando tiene connotaciones benignas en la clínica, ¿no? O sea, tanto en estudios serológicos como imagenológicos. Entonces, ¿esto a qué cree que correspondería? Entonces, esto corresponde a enfermedad nodular folicular tiroidea, ¿sí? Ahora debe llamarse así. Antes se llamaba bocio multinodular, o también estaba el nódulo único de bocio, que era pues un nodulito, pero se sabe que con el tiempo estos nódulos únicos progresan a multinodulaciones, ¿sí? O sea, a que se desarrolle este evento. Entonces son pacientes que clínicamente, ¿qué van a presentar? Si yo tengo esto ubicado en el cuello, ¿qué síntomas van a presentar? Sensación de masa, ¿qué más? Disfagia. ¿La disfagia es dolor o dificultad? Dificultad. ¿Y el dolor? También puede presentarse. ¿Cómo se llama el dolor? Al deglutir. ¿Cómo se llama? Sí. Dolor al deglutir. Entonces es odinofagia, ¿sí? Hacer la diferenciación. Disfagia es la dificultad y el dolor es odinofagia. Entonces, bueno, pues puede haber sí una disfagia. Por ende, ¿qué más puede haber si está ocupando ahí un espacio en el cuello? Disartia es un más neurológico. ¿Qué estructuras pasan por el cuello? Bueno, entonces nervios también. Si es a nivel de nervio que haya una compresión, por ejemplo, del laringo recurrente, que puede haber. Disfonía. Entonces, disfonías o ronca, eso, o ronca. Como son, también hay tractos nerviosos ascendentes espinales. Entonces, ¿qué puede haber también? Que son autonómicos. Acuérdense que síndrome de Horner, que es ¿qué? Dosis palpebral. Dosis palpebral, Anidrosis. anidrosis y anisocoria. Listo, entonces sensación de masa, disfagia, síndrome de Horner, todo eso asociado no solo a lesiones como el bocio, sino también a tumoraciones de la glándula, ¿no? Que generen un síndrome compresivo a nivel del cuello en las diferentes estructuras. Entonces, macroscópicamente, cuando yo le hago el corte, la superficie va a ser entonces múltiples nodulitos de diferentes tamaños, llenos de un material que es blando y coloide, ¿sí? Que en muchas ocasiones va a ser también asociado a hemorragia, ¿no? A veces hay ruptura de esos tabiques, pues aquí yo creo que es más por manipulación, pero se puede observar también eso. Y se ve homogéneamente en toda la glándula. Como les digo, cuando es un solo nodulito, nódulo solitario, pues es en un solo lado y no distorsiona los otros lóbulos de la glándula, ¿no? Entonces eso por ese lado. Acá tenemos otra glándula tiroides. ¿Qué vemos de anormal? Bueno, esto también está pesadito. Asimetría. Bueno, hay asimetría, muy bien. ¿Qué más? El tamaño.
El tamaño, sí, podría decirse que está aumentada de tamaño y de peso. Con textura. La contextura. Listo, su merced no lo está palpando, pero yo sí. Se nota al tacto que hace más fuerza. Ajá, Sí, es muy duro. es muy duro, vale. ¿Pensaría usted que es tumoral o que es normal? Pues benigno. Tumoral benigno, ¿sí? Ah. ¿Quién da más o quién da menos? No. ¿Será un bocio? Debería presentarse de manera regular en ambos lóbulos como ambos. Ah, bueno, listo, un criterio para descartar, ¿no? ¿Qué más? Entonces recordemos neoplasias benignas y malignas en tiroides. ¿Cuáles son? El adenoma. ¿Adenoma qué? Toca ponerle apellido. Folicular. O sea, ¿hay adenoma papilar? No. Hay folicular de patrón papilar. Ah, bueno, sí. Entonces, adenoma papilar no hay. Es adenoma folicular. O hay otro que es el adenoma. Bueno, ese es un subtipo de folicular, ¿no? De las células de Hortle, que son las oxínticas. Y hay otro que es el adenoma folicular esclerosante, que ese es otro adenoma, pero pues está como está aparte, pero también es, ya, de resto no hay más adenomas. O sea que los otros son, las otras lesiones son, sí, eso, y la maligna supercílica. ajá, listo. Entonces estamos hablando de, vamos a hablar ahora de las que son epiteliales, o sea, de las células epiteliales de los folículos. Entonces está, ahora sí, si hay un adenoma que es la contraparte benigna folicular, entonces hay un, Adenocarcinoma. no, aquí sería carcinoma papilar. ¿Listo? El adeno se lo coloca más como a las glándulas del tracto gastrointestinal, ¿sí? O genital femenino. Bueno, esto es adenocarcinoma, perdón, carcinoma folicular sería la contraparte, ¿no? ¿Qué otro carcinoma hay? ¿Qué otros carcinomas? Estamos hablando de tumores epiteliales malignos. Entonces el papilar, ¿cuál es más frecuente entre el papilar y el folicular? El papilar. Listo. ¿Qué características macroscópicas tiene el papilar y qué características macroscópicas tiene el folicular? ¿Cómo? O sea, ¿yo tocaría más sólido el papilar o más sólido el folicular? Folicular. Entonces, según la literatura, el papilar es más sólido, ¿sí? Lesiones más, son muy frías, son nódulos fríos, duros. Mientras que el folicular tiende a ser un poco más reblandecidas. Por ende, si son más sólidas es porque tienen más estroma o más glándula. Entonces tienen reacción estromal, ¿sí? Bueno, más estroma no, en realidad tienen más, como es un tumor de células epiteliales, pues tiene más células epiteliales, pero hace mucha reacción desmoplásica, que es en el estroma fibrosis, entonces por eso son duritos, mientras que el folicular no. ¿Cuál es más frecuente en la infancia? ¿El papilar o el folicular? El papilar, muy bien. ¿En qué edades se presentan estos tumores? Eso, mayores de 40 años. Entonces el criterio es 4. Mayores de 40 años, ¿sí? Y 4 centímetros, mayor a 4 centímetros, la lesión me hace sospechar de que sea un carcinoma. Y hay que evaluarlo, ¿sí? Estas lesiones se presentan más en hombres o en mujeres. En mujeres. Tienen mejor pronóstico las mujeres que los hombres de por sí. Ahora, ¿se presenta más en mujeres jóvenes o mujeres adultas? Adultas, después de la menopausia. Ajá. ¿Y quiénes tienen mejor pronóstico, las mujeres jóvenes o las mujeres adultas mayores? Las mujeres jóvenes tienen mejor pronóstico. Sí. Listo. Entonces, esto es un carcinoma papilar. Puede ser un subtipo sólido, ¿no? Pero hay otros que son papilares, así como estos. Y usted dice, pues es un papilar, ¿por qué? Porque se ven las papilas macroscópicamente, ¿sí? Entonces, digamos que es más fácil de esta manera verlos. Pero como también hay papilares sólidos, pues este sí no muestra las papilitas, ¿sí? Puede haber algunas áreas quísticas. Por ejemplo, podría ser también un papilar.
puede ser un folicular también, está difícil. Ahora, los foliculares, los papilares tienden a ser más infiltrantes hacia las estructuras, hacia la pseudocápsula que rodea la tiroides. El papilar tiende a ser más infiltrante, mientras que el folicular tiende a ser más circunscrito, ¿sí? El que pueden tener necrosis, sí, cualquiera de los dos, el papilar o el folicular, pero ¿cuál muestra más calcificaciones y en la microcuerpo de esa Papilar. Papilar. El papilar. Listo, muy bien. Ah, no, sí le dieron una pregunta. Se ve como encapsulado, ¿no? Pero podría ser, pero o sea, en realidad uno lo ve y parece que tuviera papilas, entonces yo diría que esto es un papilar. ¿Sí? Mire, se ve como un arbolito y se ven las papilitas. Papilar. ¿Sí? Ahora, todo eso se comprueba en la micro, ¿no? Pero así a grandes rasgos uno puede... Bueno, entonces esto es una tiroides también. Lo que pasa es que el lóbulo, y lo estoy haciendo reguero, el lóbulo fue cortado en corte transversal, ¿no? Nosotros le echamos tintas de colores para saber qué es anterior y qué es posterior. Normalmente lo amarillo es anterior, lo verde es posterior. Entonces, si el lóbulo es más de menor tamaño acá y a medida que va descendiendo se hace más ancho, pues esto sería como más dependiente de la porción inferior o del polo inferior, ¿no? Y es una lesión que es blanquecina, bien circunscrita, ¿sí? A la palpación es más sólida o más firme que blanda, y color amarillenta o blanquecina con un área de necrosis central. Yo podría pensar que es que Carcinoma. puede ser una adenoma folicular, ¿no? Sí. Puede ser, ¿qué más? Un carcinoma papilar, ¿qué más? Profe, si es circunscrito, ¿no sería más folicular? Sí, podría ser, aunque el folicular hace, o sea, mire, ellos se tienen cosas opuestas, ¿sí? El papilar hace más reacción desmoplásica y es más infiltrante, pero no está encapsulado, mientras que el folicular tiende a ser más cápsula fibrosa, ¿sí? Y está más circunscrito. Entonces también podría ser un folicular, pero el folicular es más blando. Entonces aquí pues yo no veo una cápsula fibrosa como tal, pero sí lo palpo más sólido, ¿sí? O sea, este podría ser más un papilar, ¿sí? Y además que está grandecito, ¿no? Le apostaría a que esto mide más de 4 centímetros en las otras proyecciones. Bien, entonces ahí hay varios ejemplos. Profe, estas dos del principio. Ah, bueno, estos vamos a mirarlos de una vez. Ay, usted está solos. Entonces el carcinoma folicular y el papilar pueden hacer extensión hacia... La mierda está regando. Bueno, desde acá. Pueden hacer extensión hacia otras estructuras del cuello, ¿no? Este paciente, por ejemplo, le hicieron una resección amplia de componentes tanto laringeos como de la cavidad oral y elementos musculares Literal, sacando el cuello. bueno, y de tejidos blandos en el cuello. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué sucedió? Porque en algún momento pues, se determinó que la lesión era un tumor maligno, que maligno por el solo hecho de comprometer las estructuras adyacentes en extensión, ¿sí? Y es una lesión que de apariencia pues medio carnosa, mal circunscrita, hace mucho extensión, como les decía, difusa a los tejidos peritiroideos. Entonces yo pensaría, incluso acá pareciera que hizo infiltración de la laringe. Bueno, aquí no sé de la tráquea, pero sí de la laringe. Entonces podríamos pensar de que se trate de un carcinoma de tiroides, pero ¿de qué tipo? Papilar.
infiltrante, listo. Carcinomas de tiroides papilar infiltrante. O sea, puede ser, ¿por qué? Por lo que les decía, masas más sólidas, masas que se extienden hacia las estructuras adyacentes, infiltrándolas. Este generalmente es el que más hace este tipo de infiltración, ¿no? Y también hace metástasis linfática o ganglionar, el carcinoma papilar, mientras que el carcinoma folicular hace más metástasis por vía hematógena, ¿sí? Entonces, pensaría uno que el folicular tiende a hacer más metástasis a distancias que a diferencia pues de este papilar, que es más de extensión a estructuras adyacentes, ¿sí? Listo. Entonces, este otro pensaría yo que también corresponde a un papilar, por lo que está comprometiendo en extensión estructuras adyacentes, ¿no? Todo esto hace parte pues de tejidos blandos del cuello. Ajá. Y por acá hay un componente más sólido que puede corresponder a alguna estructura cartilaginosa, ¿sí? Bien, entonces pero no solo hay tumores de la tiroides de origen epitelial, también hay de qué tipo. Mesenquimal, bueno, sí, ese sería un grupo más pequeñito. Vascular. Vascular, no. Pues las venas que son por la enfermedad asociada. Por enfermedad inmunológica, no. Yo diría más bien linfomas. Entonces, el linfoma también hace parte de los tumores de tiroides en una pequeña proporción. Pero también está otro tipo que es derivado de no solo de las células epiteliales, sino de otro tipo de células que están contenidas en el estroma. Las parafoliculares. El de célula C, que son células de qué tipo? Neuroendocrinas. Entonces, esos se llaman carcinomas medulares, ¿sí? También están en una proporción muy baja. Eso si sabemos la célula de origen, ¿no? Cuando no sabemos la célula de origen, entonces nosotros lo llamamos carcinoma de tiroides bien diferenciado, que sería el papilar, el folicular, el mucinoso, el mucoepidermoide, ¿sí? Bien diferenciados, o están los indiferenciados que no se parecen a nada, ¿sí? Antes se llamaban anaplásicos, o todavía hay personas que le dicen anaplásicos, ¿sí? Entonces esos son muy malignos, muy infiltrantes, muy metastásicos. Entonces, bueno, podríamos estar ante uno de esos, ¿no? Pues pensaría uno que en mayor frecuencia, lo que se ve más frecuentemente es el papilar, podríamos estar viendo carcinomas papilares infiltrantes en estas muestras, ¿sí? Pero esto se confirma en la micro. Entonces, sin embargo, aquí pues podemos decir carcinoma de tiroides infiltrante, ¿sí? Y el subtipo pues a determinarse por histología, ¿no? Entonces, o por histopatología. No sé si hasta ahora hay alguna inquietud. Bien. ¿Ustedes han visto algo de inmunohistoquímica en clase o no? Sí, él mencionó el BRAF 600E. Bueno, eso está más relacionados. Calcitonina, El BRAF más relacionados con tiroides, con papilar. sinaptofisina. Ah, bueno, para entonces el sinaptofisina y cromogranina medular, son sí. marcadores de Neuroendocrino. neuroendocrinos. Entonces, si yo tengo un tumor de tiroides con aspecto de célula neuroendocrina y le aplico los inmunomarcadores sinapto y cromogranina, ¿cómo sé yo que es de célula C o primario del tumor versus metástasis de un neuroendocrino de otro lado? Por la calcitonina. El de procalcitonina. Procalcitonina no, la calcitonina. Sí. La procalcitonina es de sepsis. Ya. Pero profe, si es un tumor que ya está muy mal, o sea, que no está tan diferenciado también, y es primario de tiroides, ¿no podría dejar de...? Si es primario de tiroides y te marca, por ejemplo, tiroglobulina
o te marca cromo, sinapto y calcitonina, pues sí es primario de tiroides. Sería o un medular o sería un epitelial. ¿Sí? Ahora, de los epiteliales, la tiroglobulina marca en los tumores primarios de la glándula tiroides, mientras que cuando la tiroides ya sea, el carcinoma de tiroides ya sea papilar o folicular hace metástasis, la tiroglobulina no sirve. ¿Sí? Ahí toca es otro marcador, ¿sí lo vieron o no? El TTF1. El TTF1, que también marca en pulmón, sirve para determinar si lo que estoy viendo de metástasis corresponde a células epiteliales de la glándula tiroides que metastatizaron. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, eso pues por ese lado. Están chéveres las muestras para irlas mirando. Yo creo que hace parte de este. Será. No aparece, No creo. No aparece. Puede ser otro. Pero las características similares, ¿no? Masas de consistencia firme, mal delimitadas, blanquecinas. Yo pensaría que es más un ¿qué? Un carcinoma papilar, porque está muy mal delimitado, es infiltrante hacia toda la glándula, blanquecina, muy sólida o firme. Como calcificación, ¿no? Puede tener áreas de calcificación o puede hacer papilitas, entonces papilar. ¿Listo? Esto pues es difícil, esto puede ser como decíamos un adenoma, aunque el adenoma no hace esta lesión blanquecina, podría ser más, es un papilar, ¿no? Sí, vimos que un papilar, que podría ser hasta más grande. No tiene cápsula fibrosa alrededor. Profe, y de esos tumores, ¿cuáles pueden producir hipertiroidismo y hipotiroidismo? Bien, entonces tanto el bocio como las enfermedades, las neoplasias benignas y malignas de tiroides pueden producir hiper o hipotiroidismo clínicamente. Eso depende de la disfunción de las células productoras de T3 y de T4 o la hiperfunción estimulada por la TSH. Entonces, o sea, puede haber las dos cosas, ¿no? Ahora, en caso de un tumor o que dé hipertiroidismo, podríamos estar hablando, ya estamos hablando de, en un caso agudo, de un bocio tóxico o una tirotoxicosis, ¿sí? Pero bueno, entonces eso es valoración clínica, por eso pues, a no ser que sea significativamente el compromiso del paciente, pues le hará una tiroidectomía, pero generalmente no ocurre. Listo, eso pues en cuanto a tumores. Bueno, hay unos que en la tiroides hacen estos quistes así, ¿no? Incluso estos quistes a veces le observa uno estructuras como papilares en el interior, puede corresponder más a un papilar, ¿no? Los foliculares son los que tienden a ser más estos lesiones con áreas de necrosis y hemorragias, ¿sí? Y como les dije, bien delimitadas. Este podría ser un folicular, pero es difícil saberlo. O sea, de pronto en el parcial ustedes pues pueden escribir que folicular, carcinoma folicular o carcinoma papilar, dependiendo de si ustedes reúnen muchos criterios para contestar eso. O sea, tampoco les van a poner una pregunta donde se genere mucha duda, ¿sí? Órgano y lesión. ¿Qué marcador? Sí. Ahora, si ustedes ven una lesión como esta, que tiene necrosis, que es lo que se ve ahí, yo no diría que esto es un adenoma, ¿sí? Esto ya es un carcinoma. Entonces, carcinoma de tiroides, usted puede escribir subtipo papilar o folicular, ¿sí? O sea, ¿cómo saberlo? En la histología, ¿sí? Pero, como les digo, que tenga una cápsula fibrosa, que esté bien delimitado, sugiere más, o sea, y que alrededor haya tejido tiroideos sanos, que sea bien redondito, sugiere más un folicular, ¿sí? Mientras que
Si es más sólido, blanquecino, ¿sí? Sin cápsula, sugiere más que sea un papilar. ¿Sí? Voy con esa ¿Listo? parte. ¿Claro ahí? Bien. Entonces ahora estos, bueno, eso es lo último.